como lo acaba de decir Ricky en todas las plataformas. Qué bien. Gracias, Ricky. Y ahora nos vamos rápidamente, ¿no? A una entrevista. Y esto tiene que ver mucho con lo que pasó en el Consejo Deliberante el día de ayer, pero sobre todo con este episodio de un grupo de patobicas Mm, que golpearon, ¿no? A sí. una persona que terminó hospitalizada. Bueno, ¿Qué esto no es la pasó? primera vez que sucede, ya ocurrieron otros casos similares, ¿no? Y el Sí. Consejo Deliberante aprobó una ordenanza que regula, ¿no? Justamente Mm, a estas personas que trabajan en estos eventos o espectáculos. Pero como queremos profundizar un poco más sobre el tema, vamos a saludar a Federico Peli, ¿no? Él es miembro del Observatorio de Seguridad de la Facultad de Derecho de la UNT. ¿Cómo está, Federico? Un gusto saludarte. Hola, buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la llamada. Muchas excelente. gracias, Federico, por estos minutos y bueno, hablar un poco en este sentido, ¿no? Bueno, finalmente la capital levantó un poco el guante, ¿no? De esta situación que a nivel nacional y provincial hay regulaciones que no están siendo aplicadas, ¿no? Bueno, las regulaciones vienen de nivel nacional. Digamos, Sí, hace muchos años la ley 26370 a nivel nacional que establecía ciertos parámetros y condiciones para desarrollar la actividad de vigilancia y seguridad en clubes nocturnos, ámbitos recreativos, bares, boliches, pubs y demás. Bueno, venía siendo una legislación a la que Tucumán adhiere en el año 2022 con la ley 9220, pero la cual nunca se puso en práctica, ¿no? sí. Y con esto, bueno, forma parte de una de tantas legislaciones que en la provincia, digamos, se sancionan, se aprueban, pero que después no se controlan. Y el no control genera que, bueno, sea una letra vacía, letra muerta y que no tenga ningún efecto en la práctica. A su vez, el municipio de la capital en el año 2007 aproximadamente había establecido ordenanzas donde también se regulaba este tipo de actividades. El problema es lo mismo que dije antes. Estos controles no se efectúan y la Claro, actividad se desarrolla en la provincia en total anarquía, digamos, y sin ningún tipo de control. claro. Y este control lleva a situaciones como las que se vieron en estos últimos días, pero que se repitieron en los últimos años, ¿no? Sí. Personal de vigilancia y seguridad que no está registrado, que no está capacitado, que actúa sin ningún tipo de protocolos y, bueno, las consecuencias son graves. Claro, digo, no hay un registro, ¿no? Hay un registro donde uno, dueño Mm. de evento, dueño de un lugar, digo, que pueda recurrir y buscar personal capacitado en este concepto, no hay, ¿no? No, al día de hoy no, al día de hoy no existe y bueno, lo que se pretende ahora con este nuevo envión que surge de Sí. esta tragedia que sucedió, que no fue una tragedia, pudo haber sido una tragedia, No, no la claro. fue, pero bueno, Sí. el tema emerge nuevamente y se empieza a mover, digamos, el debate. A partir de ahora y con esta ordenanza nueva en el municipio de San Miguel de Tucumán, que adhiere a la ley provincial, que adhería a la ley nacional, bueno, se debería a partir de ahora establecer este registro de personal que esté calificado para desarrollar la tarea. Claro. Hoy en día, bueno, esta actividad se desarrollaba de una forma informal, ¿no? Sí. No había registro y tampoco había ningún tipo de resorte aparte del registro. Me refiero, no es solamente el registro, es un personal que se capacite, si vamos a establecer los parámetros de la ley nacional, en determinadas materias, indefectiblemente, en primeros auxilios, en técnicas de reducción defensiva, en legislación, en un conjunto de materias que va a permitir que el margen de error en este tipo de actividad de riesgo, porque otra cuestión, estamos inmersos en una sociedad violenta. La Sí. sociedad tucumana es en las últimas décadas una sociedad violenta que exige que este tipo de personal esté a la altura, maneje niveles de estrés que se presentan, digamos, durante su actividad, que manejen situaciones de agresividad que se plantean en este tipo de actividad. Entonces no es el mero registro, es el registro y todo un combo más de cosas que se necesitan, como para que el riesgo sea el menor posible, ¿no? Y que recordemos que generalmente hay en lugares en donde, bueno, se maneja mucho
consumo de alcohol, de sustancias, digo que esto hace que se potencialice, ¿no? Cualquier reacción de una persona. Claro, pero esos son los riesgos que ya están planteados. O sea, uno cuando desarrolla la actividad sabe que ese tipo de escenarios van a estar, que va a tener que manejar situaciones con gente alcoholizada, inclusive con gente drogada, ¿no? Bajo consumo de estupefacientes. Entonces, no es una cuestión para improvisar. En seguridad no se puede improvisar. En seguridad no se puede actuar con la informalidad que hoy en día se actúa. Sí. Y por eso es que viene bien, lamentablemente a partir de hechos no muy gratos, pero viene bien que esto se ponga nuevamente en debate para ver si realmente se encausa este tema, que es cíclico. Lo que yo veo muchas veces es que se legisla sin contemplar muchas cuestiones, como pueden ser de dónde salen los recursos para fiscalizar que esas leyes se cumplan, ¿no? Y Claro. ese es otro tema. Yo ¿Y quiénes desconozco si el serían IPLA tiene los organismos capacidades. competentes para esta fiscalización? Bueno, hoy en día para la habilitación de este tipo de locales es el IPLA. Pero en Como materia de órgano de seguridad. aplicación, el Ministerio de Seguridad de la provincia, sin lugar a dudas. A ver, el Ministerio de Seguridad de la provincia tiene un área específica de fiscalización que se encarga de supervisar y dar seguimiento a las empresas de seguridad, por ejemplo, que prestan servicios en este tipo de ámbitos o en otros. Esa agencia de fiscalización es la que da de alto o no al personal de seguridad, donde se lleva un registro. Bueno, debería ser lo mismo con este tipo de actividad, Claro. que muchas veces no es prestado por empresas de seguridad, pero donde hay un propietario de un boliche o de un local bailable, donde se está, digamos, poniendo en acción personal de vigilancia y donde se debería fiscalizar. Bueno, nada de eso ocurre hoy en día y creo que es lo que se debe corregir, ¿no? Este tipo de experiencias tienen que servir para corregir. Totalmente. O sea, también para la responsabilidad del empresario, ¿no? Porque en algunos casos tiene que ver con lo económico, porque esto es una realidad, ¿no? Y en otros casos también hasta del desconocimiento, ¿no? Quizás solo por recomendaciones, Bueno, sin medir el las... responsable no se tiene que cortar por lo más fino, digamos, no es solamente ese grupo de 6 patobicas, por así llamarlos, que actúan de forma desmedida y poco profesional. Ahí hay una responsabilidad solidaria del dueño del local, que tiene que ser responsable del accionar de su personal, y para mí también debería tener que empezar a ser responsablemente solidario los funcionarios que tienen que ser responsables de controlar eso. No se tiene que cortar solamente en el dueño del local. Tiene que haber una responsabilidad solidaria de los organismos estatales responsables de controlar y de hacer el control y de fiscalizar, ¿no? Eso como una opción superadora. O sea, y en este sentido, ¿no? Con esta ordenanza, más allá de que haces referencia, que quizás hay cosas que no se contemplan, ¿no? Y que por ahí quedan un poco cortas estas propuestas, ¿esto va a poder mediar en algún punto estas situaciones? Yo creo que si se aplica como está la letra, sí. Digamos, esta ordenanza adhiere a la ley provincial y, como les decía, la ley provincial adhiere a una ley nacional. Las pautas están muy claras y cumpliéndolas, estoy seguro que en un 90% se podría prevenir este tipo de situaciones. No tengo ninguna duda, porque tendríamos un control que te genere que ese personal esté capacitado como corresponde y creo que el margen de error sería mínimo. Acá en seguridad no hay margen de error cero, pero creo que este tipo de situaciones donde se enfrentan 6 personas de seguridad a 2, bueno, uno podría desescalar la situación con mucha menos agresividad. ¿Bien? Por lo tanto, creo que es algo que si se controla y se pone en práctica como está la ley, sería algo muy beneficioso para los dueños de los boliches, para la tranquilidad de los vigiladores que tendrían un respaldo y especialmente para los padres de familia que hoy en día, bueno, quedan inseguros cuando sus hijos salen a los boliches. Eso es Sí. otra realidad también. Y sí, y que en muchos de Claro, los casos los adolescentes y los jóvenes no siempre actúan de la misma manera que en la casa, ¿no? claro. Entonces eso también lleva a un riesgo más, ¿no? Para esas familias, básicamente.
Sí, hay una cuestión también, como yo les decía, de una sociedad violenta que no se materializa solamente en el ambiente de la noche o en el ambiente de los boliches o de los afters o de las fiestas clandestinas. Se Sí, materializa en todos los órdenes de la vida, en la provincia y en el país, ¿no? Lo sí. vemos en el ámbito escolar, no sé si ustedes recuerdan estas peleas entre alumnos de 15, 14 años, Sí. 16 años en la vía pública, donde ni siquiera la policía estaba en capacidad de poder intervenir efectivamente. Lo vemos en el día a día en la calle con las confrontaciones intervecinales que hay en muchos barrios, especialmente de la capital de la provincia. Lo vemos en el Congreso cuando hay parlamentarios o diputados o senadores que no actúan en función a su investidura, Mm. ¿no? Este es un problema general que lamentablemente, bueno, la sociedad argentina no está manejando bien y las autoridades que son las responsables principales de esto tampoco. Bien, sí, sí, la verdad que, bueno, yo creo que también los mensajes que se dan y de las formas es lo que termina acrecentando todo, ¿no? Todas estas situaciones violentas, Violentas. desde el concepto que hasta en un aula un alumno no respeta al docente, ¿no? Hemos visto situaciones viralizadas espantosas, ¿no? Digo, creo que eso también tiene mucho que ver, ¿no? O sea, desde la cabeza. Sí, es una degradación que viene hace décadas. Esto no es que de un año para otro la sociedad se volvió así, pero hay una cuestión de falta de autoridad en algunos casos, bueno, de falta, digamos, de una desintegración de los factores de control, tanto comunitarios, familiares, por parte del Estado, malos ejemplos. Mm. Y este deterioro de décadas, bueno, desemboca en que hoy en día la sociedad se pare de esta forma, ¿Y ¿no? Que estamos a tiempo claramente no es la mejor. y estamos a tiempo de revertirlo, Federico, según tus estudios? Yo creo que sí, digamos, hay sociedades extremadamente violentas en el mundo que dieron ejemplos de que esto se puede revertir, ¿no? Tenemos sociedades como El Salvador, por dar un ejemplo latinoamericano, digamos, que, bueno, de ser una sociedad extremadamente violenta, con los índices de asesinatos más altos del mundo, bueno, hoy en día tienen, con una política de seguridad determinada, bueno, Mm. la tasa de homicidios más baja, el tema de las pandillas totalmente controlado, y una sociedad que puede desarrollarse sin ningún tipo de problemas, estándares latinoamericanos me refiero, ¿no? Sí. Brasil también tiene ejemplos en algunas ciudades o en algunos estados bastante similar. Y acá en Argentina podemos dar ejemplos de la Villa 1114 y la Villa 31, que a partir de diferentes intervenciones estatales desescalaron los niveles de violencia que tenían. Así que yo creo Claro. que sí se puede, claramente, ¿no? Sí. Bien, bien. Bueno, Y también hay que también analizar todo, ¿no? Porque cuando hablamos de materia de seguridad, creo que son muchas las las aristas que hay que aristas. contemplar justamente para que Claro. esto claramente funcione, ¿no? No solamente pensar o creer que es por un mensaje de odio, o sea, que las Ujú. violencias tienen que ver con algo más estructural, ¿no? Básicamente. Sí, es integral. Esta cuestión de la seguridad no se puede limitar solamente al factor policial, ¿no? O al factor penitenciario. Es una cuestión de, como siempre decimos, si queremos hacer una prevención efectiva del delito, bueno, cuesta mucho más barato hacer una prevención social y comunitaria y primaria que, bueno, llevarnos puesto por encima del delito y pensando que, bueno, las tasas de encarcelamiento, mientras mayor sean, mayor va a ser la seguridad. Esto, Mm. esto, es, esto es todo, son las dos cosas, digamos. Hacer prevención social, evitar que la juventud tenga como una vía fácil el delito, pero también claramente eh, tener un rigor y tener una política de seguridad que sea implacable con el delito y con el crimen organizado, que es algo Sí. que está avanzando en Latinoamérica de forma constante, ininterrumpida, y que nosotros muchas veces no nos damos cuenta, no somos conscientes, pero que se está consolidando cada vez más en la región. Totalmente, totalmente. Claro. Bueno, Federico, agradecerte, ¿no? Estos minutos es importante poder hablar estos temas, por supuesto.
y seguir, ¿no? Un análisis, porque bueno, uno por ahí tampoco sabe ni siquiera cómo actuar frente a situaciones que les están sucediendo, porque uno piensa, ¿no? Volviendo un poco a esto que ha sucedido con estos 5 patóbicas, ¿yo cómo actúo si me está Claro, pasando a mí? ¿Qué hago? claro. ¿Cómo reacciono? Son muchas las situaciones que hay que analizar, ¿no? Para que la cosa no termine mal, porque como lo acabas de decir, podía haber terminado peor. Sí, bueno, como el caso de Martín Castellucci, ¿no? De Lanús, que murió hace Exactamente. varios años. Sí, bueno, claramente esta persona que fue golpeada en estos últimos días, bueno, no optó por la mejor resolución. Digamos, esto se acababa con que se retire del lugar y punto. Se forzó un poco en la actitud de los patobicas, que no fue tampoco la mejor, es sumamente reprochable. Yo como alguien que me dedico a los temas de seguridad hace ya 20 años, tengo muchísimas cuestiones negativas sobre el accionar, pero bueno, la confluencia de mala praxis de los dos bandos es lo que genera este desenlace, ¿no? Claro. Personal de seguridad no preparado para hacer una tarea, parte del empresariado irresponsable que no actúa con profesionalismo y con seriedad al momento de contratar personal, y bueno, jóvenes alcoholizados que bajo los efectos del alcohol o de estupefacientes tampoco reaccionan de la mejor forma. Bueno, esto es un combo explosivo que explota, ¿no? Totalmente. Y tenemos que dar gracias, por favor, que no hubo una muerte, ¿no? Porque la Claro. verdad que yo no veo ningún tipo de diferencia entre el accionar de los 6 patobicas, en este caso, con los rugbyers del caso Baez Mm, Sosa. Eso, No hay ninguna. eso estaba Y eso es lo pensando. alarmante. sí, totalmente, totalmente. Sí, sí, Bueno, sí. Federico, gracias. Gracias por estos minutos para Prensa Multimedios. Muchas gracias, chicos. Un abrazo grande. Que tengas un buen día. Bueno, estaba con nosotros Federico Peli, él es especialista en seguridad, Ujú. integra el Observatorio de Seguridad de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán, haciendo un análisis, bueno, un poco más exhaustivo, ¿no? Más allá de lo que ha aprobado el Consejo Deliberante, y tiene que ver con esto, básicamente, de lo que se está viviendo, estas sociedades violentas, ¿no? Sí. Y sobre todo si Y la bajada de línea también viene así, bueno, ¿no? eso, los mensajes que se transmiten, cómo se transmiten, creo que también tienen mucho que ver. Y estas diferencias de colocar a una sociedad de un lado o del otro, Mm. ¿no? De un